Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar entonces el trabajo a realizar en la semana número 6 de nuestro curso English Composition 2. En esta oportunidad vamos a trabajar con un tema bastante interesante que nos va a permitir poder discernir las ideas de una manera más objetiva y más clara. Y es parte central del tema que vamos a tratar. En este caso, paso a la segunda lámina. Vamos a hablar sobre the critical thinking, que en nuestro caso pues se llama pensamiento crítico. Ahora bien, ¿cuál es la actividad presente en la plataforma? El ejercicio está establecido de la siguiente manera. Read the following test, which is on page 28 from the book Academic Writing. Y más abajo dice, do the critical thinking answering the questions below. Entonces ustedes se van a encontrar una lectura titulada The Growth of the World Wide Web. Y deben abordar dicha lectura desde el punto de vista del pensamiento crítico. Es decir, deben hacer algunos cuestionamientos que plantea el autor. En este caso, el autor, estamos hablando de Bailey Stephen. Aquí lo estoy resaltando con el, el cursor. Bailey Stephen. Entonces, esa es la idea. Vamos a cuestionar el trabajo que está haciendo este autor, Bailey Stephen. Muy bien, ¿cuáles son las preguntas? Fíjense, vamos a analizar estas 9 preguntas. Cada pregunta debe ser respondida no con un sí y no, sino sobre la base del pensamiento crítico. La primera pregunta establece de la siguiente manera. Such as the invention of the wheel, money, and the telephone. Y se formula la siguiente interrogante. Are these really critical developments? Es decir, desde el punto de vista de la lectura, para eso tenemos que realizarla, obviamente. Son desarrollos propiamente críticos, son desarrollos realmente críticos. Entonces, tenemos que cuestionarnos eso y tenemos que ofrecer nuestro punto de vista desde la perspectiva del pensamiento crítico. Una segunda pregunta es la siguiente. The development of the Internet is perhaps the most crucial of all. Y está la pregunta, is this true? Entonces, dependiendo de lo que yo haya leído en este material del autor ya mencionado, yo debo expresar si realmente esto es cierto, si realmente el desarrollo del Internet es quizás el más crucial de todo. Pero lógicamente para ello yo tengo que expresar mi perspectiva desde el punto de vista del pensamiento crítico. Hay preguntas o hay, digamos, oraciones o puntos como el número 4 donde eh, puedo tener eh, información que no tiene un origen específico. Por ejemplo, it is estimated that over 70% of North Americans, for instance, have internet access. Y dice algo importante. No source given. Does this figure seem likely? Tenemos que entonces profundizar sobre esa pregunta, pero con una acotación importante, que no hay fuente con respecto a la postura que se establece en esta lectura. Y la número 7 tiene 2 preguntas. Dice, does the first part need any qualification? Is the conclusion justified? Tenemos entonces, en este caso de la pregunta número 7, que responder las 2 interrogantes. Para tener alguna información sobre lo que es el pensamiento crítico, pues aquí les he presentado algunas, algunas láminas, donde hay algunas definiciones. Por ejemplo, el pensamiento crítico es la capacidad del ser humano para analizar una información existente
ya sea supuestamente verdadera o falsa, fíjense lo que dice aquí, sea supuestamente verdadera o falsa, incluso si la información creemos que es verdadera, pues el pensamiento crítico nos permite, nos da la oportunidad de cuestionarla, aún siendo esta verdadera, y pues mucho más si creemos que la información es falsa. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de esclarecer su veracidad y alcanzar una idea justificada al respecto. Entonces, eh, en estos tiempos donde las redes sociales se convierten en un medio donde se explota mucha información y donde hay muchos fake news. Entonces, el pensamiento crítico nos va a permitir a nosotros el poder discernir si una noticia es falsa o no, por ejemplo. Bien, entonces el pensamiento crítico trata de dudarlo, cuestiona las afirmaciones que nos rodean en la vida cotidiana, tal como lo decía hace breves momentos sobre los fake news, entre tanta información que aparece en las redes sociales, hasta que nosotros mismos podamos darles veracidad o por el contrario, ignorarla. Y evidentemente, si es una información que consideramos que es falsa, pues ya a través del trabajo realizado con el pensamiento crítico, no quedará más nada que ignorarla. Ahora, el pensamiento crítico nos permite los siguientes beneficios. Por ejemplo, permite desmontar prejuicios, genera una barrera contra las mentiras y el engaño, ya lo mencionaba anteriormente. Estimula las habilidades investigativas y analíticas. Esta parte es muy importante sobre todo para ustedes, para ustedes y para nosotros, quienes somos investigadores, que nos va a estimular las habilidades investigativas y analíticas, porque quien hace una investigación se plantea interrogantes y puede cuestionar incluso la postura que tengan otros investigadores sobre un tema determinado. Entonces, eso nos permite el pensamiento crítico, estimula esas habilidades, tanto investigativas como analíticas, lo que me permite a mí entonces llegar a algunas conclusiones. Eh, Otro beneficio del pensamiento crítico es que ayuda a conceptualizar más sólidamente una idea o una noción. Es decir, probablemente yo tenga un concepto sobre algo, pero si yo aplico lo que es el pensamiento crítico, pues evidentemente que voy a tener una idea o una noción de ese concepto mucho más sólida, puesto que he planteado o he hecho algunos planteamientos con respecto a un determinado concepto. Y el pensamiento crítico en este caso me está permitiendo poder ir más allá de lo que realmente establece el concepto. Otro beneficio es que promueve la utilización de fuentes verídicas y comprobadas. Esto es importante. Eh, Como ya decía anteriormente, a través de las redes sociales conseguimos una información enorme de diferentes países, de diferentes latitudes, y la idea es que nosotros verifiquemos si esas fuentes son verídicas. Entonces, no siempre podemos dar por cierta alguna información que recibimos simplemente porque la recibimos a través incluso a través de una fuente legal, de una fuente comprobada. Aún así, nosotros estamos en la posibilidad de cuestionar esa información, aun si viniese de fuentes legales, vamos a decirlo de esa manera. Otro beneficio que establece el pensamiento crítico es que fortalece el aprendizaje autodidacta. Es decir, yo puedo aprender, si yo tengo un trabajo consecuente con el desarrollo del pensamiento crítico, esto me va a permitir a mí poder tener un aprendizaje autodidacta al momento de poder enfrentarme a cualquier información. Y entre otras, se establece que ayuda a construir argumentos sólidos. Lógicamente, si yo tengo una actitud o una posición
crítica ante un tema determinado, pues eh, la opinión que yo tenga se va a construir sobre la base de argumentos sólidos. Entonces, pensar críticamente no es simplemente emitir una idea simplemente por criticar, pues en realidad no es criticar, una cosa es criticar y otra cosa es tener un pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene unas bondades, tiene unos fundamentos y esos fundamentos implican poder enfrentarme a esa información y determinar si esta es verdadera o falsa. Um, Ahora bien, ¿cómo potenciar el pensamiento crítico? Entre, aquí les voy a presentar algunas breves explicaciones sobre cómo potenciar el pensamiento crítico. Por ejemplo, hazte preguntas básicas, ¿no? ¿Qué se sabe del tema? ¿Cómo sabes de ese tema? ¿Qué estás tratando de probar, de refutar? ¿O qué creo yo que estoy pasando por alto sobre un tema determinado? Al momento que nos enfrentemos a esa información, tenemos que hacernos, entre otras preguntas, estas que están presentes acá, sobre todo esta que colocó al final. ¿Qué estás pasando por alto? Ya va, aquí hay esta información, pero probablemente en esta información puedo notar que no se está presentando una información totalmente objetiva y clara. Por lo tanto, la cuestiono. Y para cuestionarla, pues me hago preguntas básicas como lo establece este aparte. Eh, otro, otro punto a resaltar es que debo estar consciente, es decir, sé consciente de tus procesos mentales. Y lo que se plantea acá eh, es que nuestros cerebros utilizan de forma natural heurísticas o atajos mentales para explicar lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora bien, esto era una ventaja cuando los seres humanos luchábamos contra los animales salvajes. Sin embargo, y esta parte es la que quiero resaltar, en la actualidad puede ser un inconveniente, por ejemplo, a la hora de decidir por quién votar. Por esta razón, para ser un pensador crítico, es necesario que seas consciente de tus sesgos cognitivos, lo cual no es fácil. Es decir, cuando uno tiene una idea o uno tiene una valoración sobre algún tema, pues los sesgos cognitivos de seguro van a ir en contra de nosotros mismos y los prejuicios personales. Y evidentemente de cómo influyen tus decisiones y soluciones aparentemente objetivas. Yo lo estaba explicando anteriormente. Nosotros creemos que tenemos una posición objetiva ante un tema y probablemente esas posiciones aparentemente objetivas nos estén llevando a sesgos cognitivos y sobre eso es que debemos alejarnos al momento de establecer una postura desde la perspectiva del pensamiento crítico. Otro punto a resaltar es, intenta revertir las cosas. Nos debemos hacernos preguntas cuestionadoras. Y al hacernos preguntas cuestionadoras, pues estamos eh, tratando de buscar una postura más allá o que no esté sesgada, o más allá de lo que es la objetividad. Um, Dice la lectura, una excelente manera de despegarse de un problema difícil es intentar revertir las cosas. Por ejemplo, un ejemplo que es clásico, se puede parecer obvio que X causa Y, pero si Y causa X, por ejemplo, el problema del huevo y la gallina es un ejemplo clásico de esto. Entonces, importante, si yo estoy pensando que un tema en específico o un problema en específico es causado por una razón Y. Ahora bien, debo pensar si esa razón Y es probablemente, debo cuestionarla, esa razón Y que me está diciendo que es la causa de un problema X. Otro punto a desarrollar es que debo evaluar la información existente. A la hora de resolver un problema, siempre es útil mirar otro trabajo que se haya realizado en la misma área. Y no debo quedarme simplemente con la información que ya conozco. También es importante ver otras fuentes, otras investigaciones que se hayan hecho y sobre todo investigaciones realizadas por personas calificadas. Eh, si
nos vamos a Internet, cuando usted coloca en Internet cualquier información, eh, va a encontrar una fuente enorme de información sobre un tema en específico. Pero lo ideal es que usted vaya a fuentes comprobadas, a fuentes de autores destacados, de manera tal que estos puedan darle una mejor visión sobre un tema en particular. Y bueno, se resaltan preguntas como, por ejemplo, ¿quién reunió esta evidencia? ¿Cómo recogieron esa evidencia? ¿Por qué recogieron esa evidencia? Y bueno, eso es lo que nos va a permitir a nosotros, al momento de que nosotros planteemos el cuestionamiento, desarrollar un pensamiento crítico. Y finalmente, pensar por uno mismo. No tenemos que confiarnos totalmente del trabajo que hayan realizado otras personas. Es decir, podemos nosotros asumir que la información que está allí presente es cierta y podemos estar de acuerdo con ello, pero también podríamos nosotros, a través de nuestras propias ideas, cuestionar esos trabajos. Y finalmente, nadie piensa de forma crítica el 100% del tiempo. Esto es importante, es decir, no vamos a andar por la vida siempre actuando bajo la perspectiva del pensamiento crítico, sino que eso es simplemente una herramienta que la vamos a utilizar al momento de, de poder determinar la veracidad, de cuestionar alguna idea que resulte problemática y con nuestra postura, con la postura con la postura argumentativa, con la postura dubitativa, con la postura cuestionadora, entonces podremos establecer unas ideas mucho mejores de las que tengamos sobre alguna idea en particular. Y para ello, evidentemente, la herramienta del pensamiento crítico se convierte en en una, una herramienta importante para utilizar por los investigadores, por los estudiantes y bueno, por todas aquellas personas que hacemos de nuestra vida, en particular, situaciones para poder desarrollar. Entonces, bueno, grosso modo, esto es lo que les quería presentar sobre el pensamiento crítico. Y me voy a ir otra vez a las preguntas que les había presentado anteriormente y que se encuentran en la plataforma. Estas son las preguntas establecidas para el ejercicio, para la lectura denominada The Growth of the World Wide Web, interesante lectura, actualizada, y voy a responder cada una de esas preguntas desde la perspectiva del pensamiento crítico. Bien, eso es todo. Eh, la idea es entonces que usen esta información de manera tal que les pueda ayudar para el desarrollo de la actividad de la semana número 6. Buenas noches.